se nos iba a hacer un poquito difícil salir de vacaciones este año, pues están las vacas gordas, las vacas flacas, y decíamos a ver cómo vamos a hacer, pero quiero compartir esto como un testimonio. Dios es tan bueno, es tan misericordioso. Generalmente mi esposa trabaja unas 3 convenciones cada año y le dan entre 3-4 días, y este año, bueno, nos pusimos a orar, a pedirle al Señor que Él, pues, que haga lo que quisiera, y este año ya va arriba de 8 convenciones, gloria a Dios, más de 8, ¿no? Más de 8. Me causa gracia porque esta última convención ahí, hablando italiano, o se está arreglando cómo hablar italiano, no es que esté fluyentemente hablando italiano, pero portugués también, Claudia, está tremendo. No sé qué clase de portugués o qué italiano hablará por ahí, porque los demás se matan de la risa y siguen preguntando en su idioma qué es lo que está diciendo, pero ahí está haciendo el esfuerzo, y eso es lo lindo de todo esto. Pero gracias a Dios que creo que con uno que es chinito, que viene de Nueva York, parece que le fue tan bien, y ustedes saben que estos chinos son bien supersticiosos, y le dijo: me trajiste mucha suerte. La quería llevar a Nueva York, quería irse a Nueva York, le dije que no. Ustedes saben, como buen esposo que soy, pero gracias a Dios esa semana que trabajó con esa persona nos permite ahora poder ir, si Dios quiere, en martes de vacaciones por una semanita. Y así que el 25 no vamos a estar, porque vamos a estar celebrando 28 años de aniversario. Así que gloria sea al Señor. Y le doy gracias a mi buen Dios, que me ha dado una linda compañera como la que tengo. Así que Dios te bendiga, Dean. Vamos a ir a 1 Juan 3. Vamos a estar enfocados en el versículo 4 al 10 en esta serie de mensajes que tenemos en Juan. Saben, la Biblia claramente habla de aquellos puntos básicos en cuanto a nuestra creencia, a lo que nosotros creemos y cómo debemos de comportarnos. Una de las evidencias de una fe genuina afirma aquellas vidas que están mostrando las características por medio de nuestro caminar. Y cuando hablamos de caminar, estamos hablando de nuestra manera de ser, nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos. Estamos hablando también, para aquellos que conocen a Dios, el trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas, y lo hace a través de su santa y divina palabra. Y si existe la ausencia de estos puntos básicos en la vida de aquellos que dicen ser creyentes, ¿saben qué? Es muy cuestionable que lo sea, porque todo apunta hacia lo opuesto. Es decir, puedo decir que soy creyente, que conozco a Cristo, y sin embargo soy mal hablado, hago mal, o estoy activo en distintas actividades que son malas, y sabes, dice el Señor Jesús que por el fruto se conocen los que realmente están caminando con el Señor. Hoy en día vemos un evangelio completamente distinto, muy diferente a lo que uno está acostumbrado, sobre todo en lo que es, yo diría, de los años 40 en adelante, 1940 en adelante. Porque hoy en día vemos lo que es la iglesia emergente, vemos lo que es la nueva era, vemos lo que es que todas las religiones nos llevan a Dios, que todas son buenas, tú tienes una verdad, yo tengo mi verdad, entonces todas son absolutamente buenas, no hay ninguna mala, Dios acepta a todos, todos van a ir al cielo. Y el apóstol Juan nos está llevando a nosotros a que uno necesita arrepentirse de sus pecados si realmente quiere tener perdón y si quiere tener la vida eterna que Dios promete. Fíjense en que un deseo de caminar con Cristo y de amar a los hermanos, de no amar al mundo, como hemos estado mirando en estas semanas,
Cuando hablamos de amar al mundo, estamos hablando de lo que es el sistema de este mundo. Estamos hablando de los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Y podemos verlo de que es todo egoísta, todo para mí, todo soy yo esto, yo lo otro. Y hemos visto que lamentablemente una mala teología o mala enseñanza en cuanto a Dios trae lo que es maldición, trae juicio severo, trae un mal comportamiento o vivir contrariamente a lo que Dios está diciendo en su palabra. Todo lo que esté opuesto a los mandamientos de Dios es mala enseñanza. Y Juan entonces está poniendo a los dos tipos de personas en la vida. Aquellos que son creyentes y aquellos que no son creyentes. Y vamos a ver qué es lo que enseña Juan en estos versículos. Así que acompáñenme en versículo 4 al 10, dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y saben que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie los engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Así que vemos aquí en primer lugar un punto importante en cuanto a lo que vamos a ver la diferencia entre uno y otro. El versículo 4 nos está diciendo a nosotros qué es el pecado. El pecado nos dice que es infracción de la ley. Y cuando hablamos de pecado, esa palabra también quiere decir perder la marca o lo que es estar sin justicia. Pero ambas en definitiva nos están llevando a lo que es la infracción de la ley. Y Juan está explicando que el pecado es como una anarquía. ¿Y por qué decimos anarquía? Anarquía, estamos hablando de un desorden por falta de autoridad. Estamos hablando de lo que es rebelión. Estamos hablando de lo que es levantarse en contra de la autoridad con el fin de poder controlar y de poder quitar el lugar que le corresponde a Dios. Y fíjense en que esto es algo serio ante los ojos de Dios. Ser una persona que esté en la anarquía, en ese desorden, que no hay autoridad, sino que nosotros venimos a ser la autoridad, somos nosotros los que estamos por encima de lo que Dios dice, empezamos a ir en contra, dice la palabra, Juan dice que es infracción de la ley. Infracción de la ley. Cuando hablamos de infracción, estamos hablando de aquellos que están en enemistad con Dios. Estamos hablando de aquellos que aborrecen la luz porque prefieren lo que es las tinieblas, lo que es andar en las tinieblas, lo que es el mal caminar, lo que es estar en las cosas que están en contra de todo lo que es de Dios. La palabra de Dios a través del apóstol Pablo dice de aquellos que tienen la mente entenebrecida, la tienen mal, en el sentido de que no pueden pensar correctamente. Y Juan está describiendo aquí que no hay lugar para lo que es que una persona pueda tener normas duales. Y cuando hablo de normas duales quiero decir, bueno, soy creyente, hago todo lo contrario. O somos una cosa o somos la otra. Pero no podemos simplemente por estar diciendo de que tenemos título de ser hijos de Dios o creyentes y vivir una vida completamente contraria, desafiando a Dios en lo que dice su palabra. Mis hermanos, nos dice Juan aquí que todo aquel que comete pecado, todo aquel que comete, está hablando de aquellos que habitualmente tienen este estilo de vida, que viven en esa condición de rebeldía, que muestran que están fuera del reino. Y el creyente, por el otro lado, está consciente de lo que Dios está diciendo. Lo reconoce en su autoridad de que no quiere ir o violar la ley de nuestro Dios. Ahora, hay algo que vamos a ver aquí, es lo siguiente. No quiere decir que no vamos a caer en algunas ocasiones, porque
¿Sabes qué? El diablo, la palabra de Dios nos dice esto, el que piense estar firme, mire que no caiga. Y el enemigo está constantemente, te voy a decir una cosa, que lo he dicho anteriormente, y te lo voy a decir como una forma de aliento, para alentarte. Y ustedes dirán, ¿qué tendrá que ver esto de aliento en lo que voy a decir? Voy a explicar por qué. A medida que te vayas acercando a Dios, escucha esto, a medida que te vayas acercando a Dios, y estás siendo conformado a la imagen de Dios, las cosas van a ir peores para cada uno de nosotros, más de lo que te pueden imaginar. ¿Por qué van a ir peores? Porque hay un enemigo, es una lucha, y es verdad lo que estaba diciendo nuestra hermanita, pues está basado en lo que la Biblia dice. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades. Y mis hermanos, el diablo va a hacer todo lo posible para que tú no alcances ese nivel, esa madurez que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos. Él va a hacer todo lo que está a su alcance, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Está constantemente buscando las tentaciones que te agraden a ti, con tal de que falles, vez tras vez tras vez, te desanimes, te eches para atrás. Y mis hermanos, allí estoy hablando de aquellos que están conscientes de todo esto. A medida que te vayas acercando más a Dios, más problemas van a haber en tu vida. Y a ustedes dirán, ¿cuántos pueden decir aleluya o gloria a Dios a eso? Oye, están callados, en serio. Pero te digo algo, ¿por qué palabras de aliento? Porque te voy a decir algo. El Señor Jesucristo dijo esto, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y si a mí me han odiado, a ustedes también lo van a odiar. ¿Y por qué digo entonces que son palabras de aliento? Es por lo siguiente, es porque estamos alcanzando nuestro objetivo de ser como Cristo Jesús y conformados a la imagen de Cristo. Por eso yo me alegro, mis hermanos, ¿saben qué? Antes a mí me asustaba o me daba miedo de pedir, Señor, manda pruebas alrededor mío. Y yo no sé cuántos incluyen eso en sus oraciones, pero sí necesitamos las pruebas. Te voy a decir por qué, porque nos mantiene más unidos, estamos orando más al Señor cuando estamos en dificultades, ¿sí o no? Mis hermanos, el Espíritu Santo, aquellas veces que caigamos, hay algo que sentimos y es esto. El Espíritu Santo dice que se entristece cuando nosotros pecamos y nosotros por igual tiene que haber ese dolor. ¿Sabe? El salmista David en el Salmo 51 estaba diciendo, contra ti solo he pecado. Y David estaba adolorido, estaba compungido por haber ido en contra de Dios y su voluntad. Y cuando uno es hijo de Dios, mis hermanos, uno siente ese dolor porque es producido por aquel que nos ha sellado. Y si nos sentimos tristes, el verdadero creyente se siente triste cuando va en contra de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vino para traer convicción de pecado, para convencernos de pecado, de que algo está mal. Y no solamente al pecador trabaja el Espíritu Santo a favor de él, pero trabaja a favor de cada uno de nosotros que somos hijos de Dios, porque Él está allí ayudándonos. El Espíritu que santo, la santidad de nuestro Dios, sellados con eso, para que podamos entender lo maravilloso y cuán grande amor que tiene Dios para con nosotros, que hemos sido sellados por este Espíritu, el Espíritu Santo de verdad, el Espíritu Santo de nuestro amado Dios. Ahora, versículos 5 al 8, nos está diciendo, dice que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Pero fíjense en allí, todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y entonces, versículo número 8, el que practica el pecado, fíjense, es del diablo. El que practica el pecado es el del diablo. Jesús, por un lado, vino para quitar nuestros pecados, y aquellos que dicen ser cristianos, te voy a decir una cosa, aquellos que dicen ser cristianos no tienen deseos de pecar. ¿Por qué? Porque ahora gozamos de la santificación de nuestro Dios. Lo segundo que vemos aquí, que Juan le está diciendo a los creyentes, fíjense en el versículo número 5. Y saben, conocen, hay un conocimiento aquí. Conocen los detalles por las razones por las cuales Cristo Jesús vino a esta tierra. ¿Saben? Juan 18 y versículo 37, el Señor Jesús le está diciendo esto a Pilato. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad.